con la historia. Programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión número 10 del 2023 de su programa Voces y Diálogo con Historia, un programa de la Facultad de Historia para Radio UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes ya 14 de marzo del 2023. Los invitamos, quédese con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Les saluda Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia para que nos puedan ver y escuchar en vivo. Y saludo con mucho gusto al doctor Samuel Ojeda. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael, un gusto como siempre. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos como invitada a la antropóloga a Denise Torres Sotelo, con la que platicaremos sobre las especialistas rituales en el norte de Sinaloa, y nos da mucho gusto de que esté aquí de nueva cuenta con nosotros. Bienvenida, Ana Denise, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por el espacio y yo encantada. Gracias por estar aquí con nosotros en este mes de la mujer. Que todos los temas que estamos trabajando, presentando para ustedes van enfocados hacia las mujeres. Antropóloga, ¿cómo llegó a conocer a estas mujeres que se especializan en la medicina tradicional? A ver, cuéntenos. A ver, bueno, empiezo. Como ya dijo, pues yo soy antropóloga social, me formé del ciclo 2016 al 2020 y en mis trabajos de campo pues fuimos a una comunidad que se llama Juan José Ríos. Uh-huh. Juan José Ríos se encuentra localizada en los municipios de Ahome y Guasave, y allí es como me interesó a mí conocer acerca de la medicina tradicional. ¿Qué se decía acerca de la medicina tradicional y cómo estaba conectada con la cosmovisión Yoreme? Porque también debemos de decir o recalcar que en la comunidad de Juan José Ríos existe un centro ceremonial, San Isidro Labrador, en donde pues las personas de la etnia Yoreme van y rinden pues tributo a sus festividades o a sus costumbres, hacen fiestas, hablando y pues perseverando su cosmovisión. Así es. Cuando yo pues me inserto en la comunidad, paso tiempo con ellos, empiezo a preguntar si allí había medicina tradicional, si la practicaban, si conocían de ella, si sabían acerca de la curación por medio de las plantas. Y pues mi sorpresa fue que sí, la gente pues era un tema muy común, no era un tema tabú que se podría decir que estuviera desfasada o estática de medicina tradicional, no, por el contrario. En la comunidad de Juan José Ríos, específicamente en las colonias del Colosio y el Estero, es donde se practica la medicina tradicional. Con esta pues técnica bola de nieve, de que uno me conecta con otro, yo empecé a conocer personas que pues me recomendaban a un especialista ritual, o una mujer específica en la comunidad de Juan José Ríos. Entonces yo cuando dije, ¿quién es esta mujer? ¿Qué hace? La conozco, voy. Sí, dije yo, por favor, llévenme con ella. Es cuando un chico que se llama Omar Leiva es el que me dice, ok, yo la conozco, es mi vecina y le voy a decir si acepta pues conocerte. Cuando yo la conozco, pues ella se llama Imelda Bacasegua, en ese entonces tenía 37 años y ahorita tiene 40. Ella pues fue una persona súper afectiva, súper abierta, receptiva a conocerme. Incluso pues fue algo contradictorio porque la gente que la conoce dice que es muy reservada y que pues ella no es que sea una persona sangrona en el sentido de la palabra, pero sí es una persona reservada y circunspecta. Entonces yo cuando la conozco empiezo a hablar de que soy estudiante de antropología social, me interesa conocer acerca de la medicina tradicional. Ella me dice, no, pues yo sí tengo uso y conocimiento de la medicina tradicional. Entonces, ¿hubo química, antropóloga, entonces? Hubo química, sí. Nos conecta algo, que las dos hablamos mucho. Entonces, pero en ese entonces, pues yo quería saber todo de ella, conocer, admirar la cosmovisión de ella, la medicina tradicional, a través de sus ojos, de sus experiencias. Y hay algo que ella muy, muy bonito siempre me dijo, el mundo de sus creencias. Vas a conocer el mundo de mis creencias. Y yo encantada, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿cómo te denominas? Porque pues cómo se identifican ellas, cómo se autoidentifica y cómo lo identifica la comunidad o las personas, pues es muy importante. Sí, claro. Ella es especialista ritual, ella es sanadora y sobadora. Ella
tiene pues esta percepción de sí misma y la comunidad también la reconoce como tal. Como la sanadora. Sí. Entonces aquí pues tratamos de conocer cuáles eran las prácticas, los usos y las costumbres que ella tiene como especialista ritual. ¿Y qué encontró en ese mundo? Pues algo muy interesante que si lo conectamos con la teoría y en la realidad empírica, lo podríamos decir como hay una salud intercultural. En el mundo, en la cosmovisión, en las prácticas y costumbres que se localizaron que se enfocaron o se identificaron dentro de la comunidad, podemos entablar que hay una salud intercultural porque ellos conectan las emociones con los padecimientos físicos, también los padecimientos espirituales. En la medicina tradicional de Juan José Ríos se reconocen las enfermedades populares, estas dolencias o padecimientos que se curan por medio de la medicina tradicional. Pero estas enfermedades populares también se podrían dividir en dos, que son las enfermedades físicas, que son las enfermedades que ellas pueden tratar por medio de plantas medicinales, por sus usos, por sobaduras también, por curar por medio de sobaduras, levantar la mollera. La mollera, que es muy usual en los niños, ¿no, antropóloga? Sí. Y las otras enfermedades son las enfermedades espirituales, que conectan con las energías, con las vibras, también conectan con enfermedades que están relacionadas en el lado psíquico-emocional, que podría ser como el mal susto, el espíritu cansado, los amarres también podrían ir por este lado, también las limpias, muy importantes y muy recurridas dentro de la comunidad. Entonces ella sobaba, tenía conocimiento de los usos y las prácticas de las plantas medicinales, también limpiaba, hacía limpias con huevo y también ella daba como infusiones o tés, dependiendo del conocimiento. También hay que reconocer que dentro de estas enfermedades populares ellas identifican las cuales pueden atender y las cuales no pueden atender, que necesitan pues centros de instituciones de salud pública, que serían enfermedades graves, ¿no? Como decía ella, como golpes o fracturas, que ella dice, yo no tengo este conocimiento. También puedo relegar pues esto de decir, sabes que vete a una institución médica oficial. Cosa que también reconocen sus límites, ¿no? Sí, y también hay que reconocer las relaciones que se dan. Se podría pensar que están polarizadas la medicina tradicional con la medicina alópata o la medicina institucional, y no, o sea, convergen, se interrelacionan entre ellas. O sea, no hay un punto de que digas tú, se encuentran como polarizadas o están en puntos contrarios, no. Al contrario, la gente tanto recurre como a las instituciones médicas oficiales como a la medicina tradicional. Antropóloga, me suelta una curiosidad. ¿Se hizo una limpia con ella? Sí. Sí, me hice una limpia con ella. ¿Qué sintió? Cuéntenos la experiencia. ¿El dinero? No. Otra de las cosas que quiero comentar, hablando del dinero, que me parece muy importante mencionarlo, es que ella no cobra. Así es. Es donación. Ella no cobra por practicar su conocimiento con las personas. Eso, a la vez, dije yo, ok, ¿por qué no cobras? ¿Cuáles son tus motivos por no cobrar? Me dijo, porque estaría deformando mi don. Sí, yo tengo este don, porque también la medicina tradicional que ella utiliza y se reconoce como especialista ritual se da por medio del don. El don es un concepto que maneja muy bien la antropóloga Olga García, en donde dice que es esta capacidad que tienen algunas personas de sentir, percibir espíritus o energías sobrenaturales, que no son. Y junto con el don, este concepto se puede dar de diferentes maneras, ya sea por un accidente, ya sea por medio de sueños o ya sea por herencia familiar. En este caso, con Imelda Bacasegua se da por herencia familiar del lado paterno. Y ella pues no cobra por sus servicios, no cobra por ayudar a las personas, pero las personas sí dan este tipo de trueque. O sea, van y llevan verduras, llevan huevos, llevan dinero, a lo mejor para pues dar este don y contradón. Esos lazos de reciprocidad que sirven para que la comunidad pues esté equilibrada y pues sirva para forjar relaciones pues sociales que sean benéficas para ambos lados. Sí, un poco cuando le dije lo del dinero, efectivamente iba por ese lado, porque es una de las características que tienen las personas que practican ese tipo de actividades, ¿no? Un poco es eso, ¿no? El problema se colocan más allá de la mercantilización, del problema de la salud, ¿no? O sea, rompen con estos conceptos modernos de cómo, no solo a partir de los medios, sino de los elementos que componen todo el proceso de curación como tal. Y tiene que ver con el asunto de que aquí la salud
va más allá de ser una mercancía o por encima de él. Un poco es eso. Eso es un poco el asunto, ¿no? No es que le preguntara si usted había dejado dinero, sino solamente que hay otra concepción de la salud totalmente diferente. Un poco en ese orden va. Solo destacar que esto que Denise encuentra no es un fenómeno del mundo reciente, sino tiene profundas raíces históricas. Así es. Un poco voy con el sentido del programa. Quien nos recordamos, por ejemplo, sobre todo dentro del gremio, el papel de personajes como la Santa de Cabora, ¿no? Que viene, bueno, desde el siglo XIX, pero que finalmente, y al parecer sinaloense, radicada en esta parte sonorense, ¿no? Cerca de Chihuahua, en esta región, pero que establece esto que Denise me planteaba, tener atributos extraordinarios, colocarse por encima de estos seres, las personas comunes, De la media. y tener entonces sí un conjunto de características que lo hacen personajes especiales, que tienen entonces capacidades diferentes que los hacen jugar estos roles. Yo recuerdo, y voy un poco a esto, cuando le preguntaba qué hace, con una vecina de mi pueblo. Junto a mi pueblo, en el solar de mi casa, había una señora, se la pasaba más en la casa, de chisme, ¿no? Pero todo el mundo sabíamos que era la que sobaba la mollera, ¿sí? Y hoy pareciera que esto ha desaparecido. ¿Por qué no nos platica, Denise, después del corte, sobre este asunto de cuál es la incidencia y la concurrencia de la gente y cuáles son las enfermedades que tienen más presencia, ¿sí? Como atención de parte de esta curandera, ¿no? Claro que sí. Muy bien, antropóloga. Después de un corte, continuamos con esta pregunta. Regresamos. Se me... La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de tus libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Durante la asamblea de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, el subsecretario de Educación Superior del Gobierno de la República, Dr. Francisco Luciano Conchero Borges, en lo referente al respeto absoluto a la autonomía universitaria, expresa: ejemplos cruciales han sido el de los intentos de modificar las legislaciones universitarias, sus declaraciones de principio, sus leyes orgánicas, y han sido bombardeadas en un principio, y creo que las aguas volvieron a tomar su nivel en el sentido de que había iniciativas, no nos importa de qué partido, ¿sí? O iniciativas, no nos importa de qué individuo, que se saltaban el debate sobre esta legislación que actúa internamente, que nos da sentido, que efectivamente resuelta, ¿sí? En las legislaturas locales y en la legislatura a nivel nacional, federal, pero queremos y vamos a defender que sean las comunidades universitarias las que manden las iniciativas, las que las desarrollen, eventualmente reciban iniciativas externas, las puedan analizar y las procesen internamente. Comisión de Futuro 2025. Regresamos al programa Voces de Diálogo con Historia en su emisión número 10 del 2023. Saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia, a Carla Barraza, Ángelo, Ángela Torre, a Citlali García. Gracias por acompañarnos en este programa. Continuamos con la antropóloga Ana Denise Torres Sotelo, con la que estamos platicando sobre estas especialistas rituales en el norte de Sinaloa. Y el doctor Samuel estaba preguntando algo, sí. Doctor. Bien. Así como a ustedes venir le hicieron una limpia, a mí me levantaron la mollera. Igual, ¿no? A mí también. Exactamente. Ay, Entonces, lo que claro. le quiero preguntar es esto. Usted presenció, en su trabajo de campo como antropóloga, presenció estos actos de curación.
Sí. ¿Pudiera un poco describirnos? Porque a lo mejor nuestro público quiere saber cómo se curan. ¿Y a qué iban, no? No, pero además, ¿cómo es el proceso de curación? A ver, Bueno, técnicamente, pues, un poco. sí. Bueno, sí, hablo por primera persona, porque pues experimenté ese proceso. Por ejemplo, puedo hablar de las limpias. Uh-huh. Yo dije, quiero que me hagas una limpia. Y ella dijo, ok, ¿cómo se hacen las limpias? Bueno, lo que se utiliza lo que ella utilizó fue un huevo y fue un vaso con agua, de cristal el vaso. Pero ella me dijo, no hago limpias en los días nublados. O sea que es una característica, ¿no? Sí, en días nublados no se hacen limpias, porque las energías no se trabajan bien. Ella dijo a palabras expresas, pero me dijo, el huevo tú te lo vas a traer. O sea, ella no manipuló el huevo antes de que yo llegara y se lo diera a la mano. Me dijo, escoge el huevo que tú quieras. Entonces yo agarré el huevo y dije, con este me vas a limpiar. Ella me hizo la limpia en el patio de su casa. Uh-huh. Ahí estábamos alrededor de árboles y procedió a pasarme el huevo por todas las partes de mi cuerpo. Pero ella iba como... Otra de las cosas que es muy importante para las 2 especialistas rituales que tuve la fortuna de conocer son los rezos y las oraciones que ellas hacen cuando están haciendo el ritual o el proceso de la limpia. Porque ella susurraba el rezo, no sabía qué decía, la verdad, pero ya después supe que era una mezcla entre lenguas, español y yoreme. Cuando le dije ¿qué decías? Sí, son muy circunspectas y reservadas las 2 especialistas rituales que entrevisté, porque dicen, esa solo queda entre mí como interventora o como intermediadora de esta sanación y con la cosmovisión o con el Huyania, con el que te estoy encomendando. Entonces cuando ella me empezó a pasar el huevo por todas partes de mi cuerpo, ella hacía cruces en los codos, en las rodillas, en las flexiones, en las coyunturas, y yo decía, ok, está muy bien, pasó y hacía su rezo de manera susurrada, y cuando terminó de pasarme el huevo por enfrente y por detrás de mi cuerpo, procedió a quebrarlo en el vaso, y pues lo primero que veo yo es un huevo lleno de telarañas blancas, que yo no podía identificar, y lo primero que ella dice es, ay, Dios mío. Entonces yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo? Y me dice, no, es que traes la energía muy sucia, me dijo, o sea, traes una energía muy sucia, o sea, como que hay alrededor mucha energía mala. Entonces me dijo, necesito hacerte otras limpias. Y yo dije, uy, mañana me voy. O sea, era el último día de estancia y trabajo de campo, y fue como que, ok, no te preocupes, y me regaló un amuleto, una pulserita. Ella hizo una pulserita y al día siguiente que fui a despedirme, me la regaló, pero ella el huevo no lo manipula. Por ejemplo, y el residuo que queda, el resultado del huevo echado, bueno, el huevo en el vaso, va y lo tira afuera de su casa, porque tampoco, y ese vaso no se manipula, ella nada más lo tiene especialmente para hacer limpias. En su casa no tomaban en ese vaso ni en vasos de vidrio, por lo mismo. Otra de las cosas que yo identifiqué cuando hablábamos de estos mecanismos, estas relaciones socioculturales que se dan, es que el saber de la medicina tradicional es un mundo, es un saber que está lleno de historia, está lleno de creencias, de prácticas, de usos, está lleno de ilusiones y de anhelos, de expectativas que se quieren tener para tener un medio de salud confiable que es la medicina tradicional y para alcanzar lo que ellos llaman salud. Porque también la concepción de la salud y la enfermedad es diferente a lo mejor a lo que puedan considerarse en las instituciones oficiales. A lo mejor, como digo, la salud intercultural, el conectar las emociones con el padecimiento físico es muy importante. También el proceso de empatía que tiene una especialista ritual. Ella no solo te cura desde afuera, te cura desde adentro. Ella se compromete a que se cure. Hay una relación súper subjetiva, muy intersubjetiva se podría decir, y la gente identifica esto, lo mira y le da un estatus social a ella. Porque si bien recordemos que pues, en la historia de las mujeres, en la construcción también del sistema patriarcal y hablando con un análisis en perspectiva de género, las mujeres quedan remitidas a la ética de los cuidados, pero en el ámbito privado, y en los hombres la ética de los valores en el ámbito público. ¿Y qué pasa con esas especialistas rituales que rompen con esto? Porque ellas ya no son solo en el ámbito privado que hacen esta ética de los cuidados, sino que es parte de una profesionalización que tienen y la llevan al ámbito público, la comunidad, con la vecindad, de manera colectiva. El imaginario colectivo en la medicina tradicional es muy importante porque rompe con estos roles. Entonces, ellas, por ejemplo, tenían maneras de organizarse en su vida cotidiana.
Por ejemplo, Imelda en la comunidad de Juan José Ríos pues se organizaba de manera que pudiera atender su casa y atender a la gente que venía a visitarle en su casa, porque ella tiene su casa. Antropóloga, ¿identificó de dónde venía esa gente? ¿Del pueblo, de otros lugares, de otros estados? Sí, identifiqué, y la gente que ella más la consulta es la gente dentro de la comunidad. Ah, sí. En comparación y al contrario que con Marcolfa Vegas, especialista ritual que ya falleció, que estaba en el fuerte en la Misión Vieja, a ella la visitaban personas de Culiacán, de Cozalá, de Mazatlán y de Ahome. La gente que más la visitaba era gente externa a la comunidad. Entonces tú dices, los roles o las prácticas que usan difiere, porque si bien se consideran yoremes, están en una historia o en un contexto particular geográfico que es similar, las relaciones que se dan sociales son de manera diferente. Pero sí existe un estatus de respeto y de miedo con ellas. Las personas le tienen respeto y le tienen miedo a las especialistas rituales. A las sanadoras, a mí me tocaba decir como que es que Imelda, si le caes bien, qué alegría, pero si le caes mal, uy, qué pesar. Y con Marcolfa, pues era una señora también, son muy reservadas, ellas hacen su trabajo y las dos los rezos los hacen en yoreme. Bueno, Imelda tiene una combinación, pero Marcolfa, ella, todo su trabajo como especialista ritual, que también es partera, bueno, era partera, pues lo hacía todo en yoreme. Todo en yoreme, y es muy diferente las dinámicas o los roles que se dan dentro de su vida familiar, porque si bien Imelda se organizaba para tener la vida, para atender a las personas, a sus pacientes y atender a la vida, pues su casa, con Marcolfa pasaba algo totalmente diferente. Ella, los roles de género, ella no hacía nada, ella me decía, yo como macho. Yo decía, ¿cómo es comer como macho? Sentarme y esperar a que me sirvan la comida. Yo no entro a la cocina. Y yo no manejo los alimentos ni las verduras. Y yo decía, ¿por qué? Por una cuestión de que no quiero. No, me dijo, porque estoy cochina, me decía. O sea, manejo tanta energía de tantas personas que si yo manipulara la energía de mi casa, la transmite. Entonces, y se lo transmite a sus familiares y todo, ¿no? Entonces ahí había una dinámica en que su hija Rosa pues hacía todos los quehaceres del hogar y la señora Marcolfa pues atendía a los pacientes y comía como un macho, a palabras expresas de ella. ¿Y qué otros ritos presenció? Pues con ella, como pues van y se curan enfermedades o dolencias, las sobadas tienen su lugar específico, sus catres, incluso visité el empacho, el mal de ojo. Ese también me tocó, mal de ojo. Las personas llegan con malestares físicos y que luego ya los detectan y dicen, traes mal de ojo. Y yo digo, ¿cómo se agarra un mal de ojo? Dice que cuando las personas estamos expuestas a varias energías, hay energías malas. Hay energías que no nos quieren ver bien y esas te atacan porque traes tus energías muy bajas. Y dice, ok. Pero eso... Denise, personas como estas obviamente adquieren el prestigio de la comunidad. Sí. Obviamente son seres que tienen un rol, un rango prestigiado en la comunidad. Son gente humilde, sencilla. Se distinguen en términos de su estándar de vida o son tal cual como el resto de la comunidad. Es decir, este oficio, este don, les ha permitido ascenso, escalar socialmente, más allá del prestigio que adquieren como tal. Podría decir que no es la finalidad que ellas buscan al hacer esa profesión y no se da. Ellas no lo buscan, por lo tanto están cómodas en su situación social, porque también pues debo comentar que Imelda, por ejemplo, en la Colonia del Estero es una colonia de las periferias en Juan José Ríos, hay una desigualdad social importante, es la colonia marginada, la más vulnerable en temas de drogadicción y delincuencia. Ella vive en ese entorno, pero ella está bien allí. O sea, no, ellas este prestigio que lo tienen lo ganan gracias a su don, gracias a sus dones, a sus capacidades. Pero no son personas comunes y corrientes, o sea, son personas que viven dentro de la media, en la comunidad. Antropóloga, una curiosidad, ¿cómo era su vivienda? ¿Qué había alrededor? ¿Dónde sonaban? ¿Cómo se vestían? ¿Habían emblemas? ¿Habían emblemas? No. Sus casas son casas comunes y corrientes. No hay ningún emblema. Si se conocen a las curanderas es por medio de la voz, del voz a voz, que las personas las recomiendan. Entonces no hay algo distintivo que digan allí hay una curandera o una especialista ritual.
Doctora, pues gracias por estar aquí con nosotros. Doctor Samuel, nos vamos. No. Muy interesante, además muy sugerente conocer este mundo, a veces medio oculto, sí, pero que forma parte de el raigambre cultural también de los sinaloenses, ¿no? Sí. Que parece desconocido, pero que ahí está latente Claro que en sí. nuestros tiempos presentes, ¿no? Así En es. tiempos de modernidad, la tradición a veces se reafirma Se y se reconfigura. fortalece, así es como tal, ¿no? Muy bien. Configuración. Nos vemos, Ana Denise. Gracias por estar con nosotros. Nos A despedimos, ustedes. doctor Samuel. Y así nos despedimos agradeciendo a nuestra directora, doctora María de los Ángeles Italia García Murillo, el Saludos. apoyo de Radio UAS y nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Gracias. Saludos. Hasta la próxima. Bye.